Si en el último variado que os traje, creo que hace 2 semanas, no hice introducción, hoy menos todavía. Bienvenidos, estas son las lecturas Fancueva, esto es Comics Teen, ¡empezamos! Y voy a tratar por todos los medios de ser súper conciso allí donde tengo que serlo, porque hay aquí al menos 3 cosas en las que me voy a detener y bastante. ¿Por dónde voy a empezar para intentar hacer realidad esa concisión de la que os hablo? Pues por Gabriel Munter, Las Tierras Azules de Maite Alvarado, que publica Astiberri. En colaboración con la Fundación y el Museo Thyssen-Bornemisza, porque este es uno de esos tebeos que entronca con una línea que Astiberri lleva ya desarrollando bastantes años de colaboraciones con el Museo Thyssen acerca de artistas sobre los que va a haber una exposición, o ya la hay, en dicho museo. En este caso, Gabriel Munter, una autora que, a no ser que estéis muy familiarizados con el arte pictórico de las primeras décadas del siglo pasado, en cuanto al surrealismo y el jinete azul, este movimiento pictórico y artístico que tenía a Vasily Kandinsky como su mayor escaparate, pues no son la de nada. Creo que un ejercicio previo a esta lectura, bastante recomendable, es buscar información sobre Gabriel Munter y ver, sobre todo, cuadros del artista. ¿Por qué? Pues porque hacen que se pueda apreciar muchísimo mejor lo que Maite Alvarado plantea en términos visuales aquí. La historia no deja de ser un acercamiento a la figura de Munter en 5 momentos de su vida, enhebrado a través de las 4 estaciones, y repite el invierno como apertura y cierre. 5 momentos tratados con muchísima sutileza en los que lo realmente relevante es lo pictórico. Alvarado se basa en cuadros del artista para aproximarse a esos momentos de su vida, y las soluciones visuales que da son extraídas de la forma de ver el arte que tenía la artista alemana. En ese sentido, creo que es muy de valorar lo que Alvarado plantea, por más que sus páginas puedan pecar de ciertas tonalidades naif y de un colorido muy vivo, a la par que aparentemente simplón, pero creo que no hay nada de simple en lo que el artista plantea. Creo que no había, igual que no había nada de simple en lo que Munter planteaba en su arte. Como tebeo, es un tebeo de 7 que creo no tiene mucho interés más allá de aquellos que améis el arte. No creo que nadie se vaya a acercar a este tebeo porque le gusta el cómic en general quiero decir, sino que se acercará a él porque o bien le interese el trabajo de Maite Alvarado, bien le interese la figura de Munter, que lo sabrá supongo, bien le interese este periodo que tanto dio de sí en la historia del arte, sobre todo el arte europeo, que fue el de los 50 primeros años del siglo XX. Más allá de eso, es un tebeo de interés bastante limitado. Sigo con Astiberri, del que habréis visto que hay bastantes títulos aquí, y me voy ahora a El Nirvana está aquí, de Michael Ross. No había leído las 2 historias previas de Michael Ross, que si mal no recuerdo publicó Random House, y me he acercado a El Nirvana está aquí, sin conocimiento previo sobre el autor alemán. No sé hasta qué punto hará falta tener ese bagaje previo para apreciar lo que aquí plantea. Lo que aquí plantea es una historia que creo que tiene su peor faceta en lo muy estirada que está, porque es un estirado que no está justificado desde lo que creo que intenta justificarlo el artista, que es el desarrollo de personajes. Más que nada porque los personajes están muy bien definidos, con 4 trazos en cuanto aparecen por la historia. Es una historia que se sitúa en el Berlín actual y que gira en torno al tráfico de mujeres, pero una realidad a la que Ross se aproxima desde una óptica muy peculiar, la de unos adolescentes que se encuentran de repente con este entramado de tráfico de mujeres sin comerlo ni beberlo. Hay ciertos adendos en cuanto a personajes al corpúsculo central de adolescentes que sirven como eje vertebral de la historia, que no termino de ver. Hay una señora mayor que, bueno, salvo porque en un momento dado, no ella, sino cosas relacionadas con ella, sirven para hacer avanzar la trama, pero lo mismo habrían funcionado con otros personajes que no hubieran justificado la adición
de este en concreto, pero es una molestia algo menor que se perdona porque la lectura tiene un ritmo bastante bueno, porque la idiosincrasia de los personajes que idea Michael Ross es muy peculiar, y entended por peculiar, muy peculiar, y entended por peculiar, muy curiosa. No son personajes al uso, que se atengan a parámetros del mundo adolescente. Son personajes muy tangentes, y me estoy acordando sobre todo de los 4 principales. Esa historia que sirve de telón de fondo en torno al tráfico de mujeres está muy bien tratada y con mucho verismo. Al final, todo eso, unido a un dibujo que no me parece espectacular, pero sí funciona muy bien en relación a la historia, pues nos dejan una lectura de 8, que además me ha dejado la puerta abierta al quizás aproximarme a esos 2 títulos previos publicados por Random House que comentaba que precedieron en la biografía de Michael Ross a este, el Nirvana está aquí. Ya os diré si es algo que he hecho o no, y si lo hago, qué tal están esas 2 lecturas. Dejo a Astiberri por el momento y me voy a la cúpula para hablaros del último volumen que la editorial ha publicado del Balas Perdidas de David Lapham, 4º volumen de este arco argumental llamado Sunshine and Roses, que el autor terminó hace ya, me parece que un par de años en Estados Unidos, bajo Image, que le ha llevado la friolera de no sé cuántos años cerrar, del que ya os hablé en su momento hace unos meses con respecto al 3er volumen, y del que solo añadiré algunas cosas. Primero, que me parece espectacular cómo Lapham va cubriendo huecos en torno a la historia del robo, de un robo muy mal planteado por parte de 2 de los personajes centrales, y hay muchos personajes centrales en este arco de Balas Perdidas. Pues, como decía, el que todo haya girado en torno a ese atraco mal parido y que Lapham se las haya apañado para llegar hasta los 42 números que creo que ocupa Sunshine and Roses en su numeración original USA. Girando una y otra vez la peonza, no solo con respecto a la órbita de los 2 directos implicados, no os voy a decir el nombre porque si no habéis leído Balas Perdidas, ¿para qué? Sino con respecto a todos los secundarios, y son muchos, que en algún momento dado intervienen en la trama, es que sitúa a Lapham en un nivel en términos de control de la historia que pocas veces habréis visto en un guionista. Sobre todo porque, si mal no recuerdo, y perdonad mi memoria, pero no es una trama fácil de seguir, en el prólogo de este Sunshine and Roses ya se nos contaba el final, y el tío se las ha apañado para, eso, durante 42 números, hacer ultra interesante lo que sea que lleva ese prólogo. Es que es un genio. Es un genio. Punto a favor, todo esto que he dicho. Y bueno, y la claridad de sus formas narrativas y un dibujo que es muy, muy, muy reconocible a estas alturas. Punto en contra, pues evidentemente que este es un 4º volumen de una historia que ha tenido 3 previos y que además cuenta con, no solo con estos 3 previos, sino con casi 20 años de historias. Porque Balas Perdidas, si la memoria no me falla, de nuevo, empezó en el 95. Imaginaos todo lo que lleva detrás Balas Perdidas. Siempre girando en torno a un corpúsculo más o menos controlado de personajes. Pero bueno, esto es algo que entra dentro del valorar o no una continuidad. Esta creo que está bastante bien controlada. Es relativamente fácil, y corregidme si me equivoco, encontrar todo lo que ha publicado la cúpula, y si no, es relativamente fácil encontrar primero el tocho que Image publicó con todo el Balas Perdidas previa incorporación de David Lapham a la editorial, y es también muy fácil encontrar todos los TPBs en los que Image ha publicado todo lo que Lapham ha llevado a cabo bajo el amparo de la I. Calificación: un 9. No hay otra. Si habéis leído Balas Perdidas, sabéis por qué no hay otra. Si no habéis leído Balas Perdidas, aproximaos a ella. Es una serie que trabaja el noir y los personajes, lo decía hace escasos instantes, como pocas veces habréis visto en vuestra vida si habéis leído cómic noir. Creo que el único otro autor capaz de hablar de tú a Lapham en este género es Ed Brubaker. Y fijaos el ejemplo que he cogido. Ed Brubaker, el que para mí es el mejor escritor de género negro en el cómic actual. Cambio editorial
y cambio radical de género. Me voy al Diablo Canyon, que publica Laramie y que recoge 6 historias en torno al western, guionizadas y dibujadas por Eugenio Sicomoro. Para dar con trabajos previos publicados en España de Eugenio Sicomoro, habría que remontarse bien a rebuscar entre las cosas que la revista Totem publicó durante los años 80 o a 3 álbumes previos publicados, uno por 5, otro por Glénat y el más reciente por Norma, creo que en 2017, 2016, 2017, por ahí. ¿Hace falta todo esto para aproximarse a Diablo Canyon? No hace falta. ¿Por qué? Pues porque las 5 historias que he dicho que aquí recoge Laramie en este volumen, que no hace mucha justicia al arte de Sicomoro, porque es un volumen recortadito, no es formato álbum europeo, están completamente exentas de cualquier referencia. De hecho, son 5 historias autoconclusivas que juegan muy bien en 2 terrenos. Primero, en no caer en los tropos típicos del western, algo que es muy fácil, habida cuenta de todo lo que se ha dicho en el género, en el cine, y después en el tebeo, y sobre todo en el tebeo italiano, porque además Sicomoro se aproxima a este género con una mirada muy poco habitual, que tiende a cerrar las historias con unas tonalidades muy apesadumbradas, no exentas de cierto talante de ironía, y que en esa mezcla y otras cosas que no diré, consigue dar con una voz que me parece bastante única dentro de todo el western que yo he podido leer a lo largo de mi vida como aficionado al mundo de los tebeos. Eso, por un lado, y por el otro, que el tío dibuja como le da la gana. Si habéis leído en algún momento alguno de los volúmenes que Ponemon publicó de Serpieri, enclavados en este mismo género, en el género del western, tendréis ya una imagen mental en la cabeza de lo que Sicomoro da de sí aquí. ¿Por qué? Pues porque sus formas, tanto narrativas como en cuanto a trazo y en gusto por el detalle y demás, son muy cercanas a las del autor de Druna. Si no tenéis eso en la cabeza, bueno, ahí habréis visto alguna de las páginas que conforman este Diablo Canyon. Un volumen de 8 que se me queda corto, tanto porque me hubiera gustado ver más historias. No sé si es que lo mismo no hay más. Pero me encantaría poder volver a asomarme a cómo Sicomoro mira el western, le hace esa mirada a través de unos guiones que, reitero, no son nada comunes, o de un dibujo que es espectacular. Que peca en algunos momentos de una narrativa un poco confusa y, sobre todo, que da saltos muy grandes en cómo se desarrolla la acción. Pero eso, que no hace que sea imposible seguirla, es lo que al final me aleja un poco del sobresaliente que quizás, con un mejor pulido de la estructura narrativa y de la fluidez de esta, sí hubiera conseguido. Vuelvo a Astiberri para hablaros ahora de Todas las mañanas de Javier de Isusi. Javier de Isusi es un autor que hasta ahora jamás me ha defraudado. Ya sea en ese Los viajes de Juan Sin Tierra, que tanta popularidad le granjeó, ya sea, por supuesto, en ese La Divina Comedia de Oscar Wilde, que le valió el Premio Nacional del Cómic y que es una maravilla, o ya estemos hablando de una vertiente de su tebeografía a la que podríamos denominar como comprometida. Y ahí entran cosas como Ometepe, Asylum, He visto ballenas o Todas las mañanas. Comprometida, ¿por qué? Pues porque son tebeos que se aproximan a una realidad social concreta. Asylum habla de los migrantes, He visto ballenas giraba en torno a ETA y Todas las mañanas, un tebeo que se aproxima a la realidad que deriva del acogimiento familiar especializado, un proyecto que ahora mismo se está llevando en varias comunidades autónomas de España y que parte de una premisa muy simple, que familias acojan a niños que en su trayectoria vital hayan sufrido de algún tipo de o bien maltrato o bien situación familiar traumática y que en esas familias de acogida haya al menos una figura que cuente con una titulación especializada, psicólogo, pedagogo, pues bajo esa perspectiva de realidad, Javier de Isusi se aproxima a la historia de 2 familias unidas entre sí. Una historia que se basa en hechos reales y que nos acerca a la realidad de Alex, un chaval de unos 10 años que lleva desde los 5 con la familia que aquí se nos presenta y que en esos primeros 5 años de su vida pasó por situaciones muy traumáticas de abandono por completo de su madre que lo han llevado a ser un niño que no comunica. Y Cristina, una chica de unos 15-16 años que, ucraniana de origen, pues también tiene su recorrido vital de mierda, habría decir, y que su madre de acogida está intentando sacar a flote. Todas las mañanas, os podéis imaginar, no es un tebeo fácil de leer
por lo mucho que encoge el corazón a través de la figura de sus dos protagonistas, de estos dos niños. Y no solo de estos dos, sino de las dos madres que los tienen acogidos y de lo mucho que ellas dos, sobre todo una de ellas, se plantea acerca de la decisión de haber acogido. Pero no todos los tebeos que nos leemos tienen que ser facilones, no todos los tebeos tienen que ser de digestión inmediata. Hay tebeos como este, que creo que son muy necesarios porque dejan pozo, acercan a realidades que no, en mi caso yo no conocía, sí conocía lo de las familias de acogida, pero no este acogimiento familiar especializado, que me parece un proyecto tremendamente interesante. Y Susi controla muy bien todos los aspectos de la historia, la construcción de personajes es magnífica, supongo que el hecho de basarse en realidad habrá ayudado. El dibujo, a poco que os hayáis acercado a cualquier trabajo suyo previo, es en la misma línea, muy claro en cuanto a narrativa, muy buen tratamiento de las acuarelas, como siempre ha hecho en trabajos previos. Es un tebeo de 9 que me dejó muy impresionado el otro día cuando lo leí y que creo, y lo he dicho ya hace unos momentos, es muy necesario. Y ese apelativo no es aplicable a mucho del tebeo que traemos normalmente en Lecturas Fancueva, así que ya sabéis. Me voy ahora a Cartem y de esta editorial os traigo primero La Serpiente y el Coyote, que firman Mats al guión y Philippe Xavier al dibujo. La Serpiente y el Coyote es un relato espléndido. Es un thriller con elementos extraídos directamente de la realidad, porque en lo que se fija es en el nacimiento del programa de protección de testigos en Estados Unidos. Un programa que nació en torno a proteger a mafiosos que querían denunciar las prácticas de la Cosa Nostra en Estados Unidos allá por los años 70, y solo eso ya serviría de justificación suficiente para acercarse a este álbum magníficamente editado, como todo lo que hace por Cartem. Pero es que, ahondando en eso, encontramos un guión de Mats que es fantástico en cómo está enhebrado, en cómo utiliza los flashbacks y sobre todo en cómo construye al personaje, a este Joe, que es el protagonista de la historia, un ex mafioso que recorre Estados Unidos en una caravana, inmerso en ese programa piloto de protección de testigos, mientras pasan cosas a su alrededor. Como digo, Mats hace de esto que os acabo de contar un relato entretejido de forma apasionante, dibujado por Xavier en maneras magníficas, con una claridad de ideas en cuanto a cualquier aspecto que podáis imaginaros, ya sea definición de personajes, como narrativa, como composición de página, como escenarios, y ahí quizás haría más hincapié que en ninguna otra cosa, porque el dibujante se deja la piel en construir muy bien todos los escenarios en los que tiene lugar la acción, y la acción, si nos pusiéramos estrictos, ocupa casi 50 años de historia, desde la Nueva York a la que se asoma en algún momento la acción, y ahí es muy evidente que el dibujante tira de el Érase una vez en América de Sergio Leone, hasta la Arizona de los años 70 y alrededores, que es donde se desarrolla gran parte de la trama en el tiempo presente. Es un volumen fantástico, de 9. Y me diréis, ¿y por qué no de 10? Por alguna decisión tonta del guión y algún momento en el que creo que la acción se va hacia unos personajes que no me parecen tan interesantes. Son necesarios, pero se podría haber reducido mucho esa inclusión y hubiera ayudado a un mínimo incremento en el ritmo y el interés de la lectura. Mínimo, para convertirlo en un tebeo redondo. Es casi redondo. Pero vamos, un tebeo de 9 creo que no necesita de mucha más explicación. Y de la misma Cartem os traigo el integral de Frank Capa, esa obra maestra del tebeo español que guionizó y dibujó Manfred Sommer, de la que ya existía una edición previa de Glenad, hace ya un montón de tiempo, en un formato recortado con portada amarilla y se veía al protagonista con una cámara, que se ve ampliamente superada por la inmensa calidad y el inagotable mimo que Cartem ha puesto en uno de los álbumes imprescindibles de este 2024. Aquí podría extenderme mucho, primero en contaros las 1001 maravillas que rodean a Frank Capa, la trayectoria de Sommer, pero para eso ya está el álbum. Tanto para hablar de Sommer como artista, porque hay un artículo previo a la lectura, hay
incluso se rescata una aproximación autobiográfica del propio Sommer a su trayectoria, que apareció pues allá por los años 80. Hay un pequeño epílogo escrito por la hija del artista, con toda esa información que se os ofrece ahí. Da para construir muy bien quién fue Manfred Sommer y qué supone en la historia del TVO español de los años 80, y por ende del TVO español en general. Podríais decirme, bueno, háblanos con más profusión del Sommer de Frank Cappa. ¿Qué datos podría ofreceros de Frank Cappa para convenceros de que esto es imprescindible? Primero, que la personalidad de Sommer a la hora de aproximarse a la figura de este reportero de guerra que es Frank Cappa es única. Única porque la forma en la que Sommer mira a la realidad de los años en los que transcurren las historias en las que se ve envuelta Frank Cappa en diferentes puntos del mundo, porque aquí está África, Vietnam o Nicaragua, imaginaos las diferentes realidades sociales de las que Sommer se hace eco con un verismo impresionante, siempre están empañadas por una mirada que ya no solo es que cuestione la guerra, es que cuestiona a la propia humanidad. Y esa carga de escepticismo acerca de lo que hace a los humanos es, creo, de rabiosa actualidad 40 años después de que estos TVOs se publicaran por primera vez. Porque en 40 años ahí seguimos, más o menos igual. La variedad que además imprime Sommer a las historias, llevando a Cappa, como digo, de África a Vietnam, a Brasil, a Nicaragua, consigue que la lectura no nos canse nunca. Sobre todo cuando cada una de ellas tiene una personalidad gráfica cohesiva a la par que diferente. En este oxímoron de ser cohesiva a la par que diferente, Sommer va evolucionando a ojos vista, ya sea por lo que su trazo cambia de una historia a otra, siempre bajo unos referentes muy obvios, y creo que el mayor de ellos es Hugo Pratt, pero si ese cambio es ostensible en aquellas historias que se publican en blanco y negro, y no hay una en la que ese cambio sea más visible que en el grupo dedicado a Nicaragua, en el que parece que Sommer se ha tragado las formas narrativas de Eisner de Un contrato con Dios, pues como digo, si ahí son muy visibles cuando estamos hablando de las historias de Sommer a color, estamos hablando de otro mundo completamente diferente. Un mundo en el que Sommer controla el color como le da la gana y que ofrece una personalidad que es, a falta de otros términos más ajustados, espectacular. Al final, y lo he dicho cuando empezaba este comentario sobre Frank Cappa, estamos hablando de una obra maestra, sin paliativos, un único paliativo, que Sommer en un momento decidiera abandonar el mundo del TVO, que las últimas historias que fuera a dedicar a Frank Cappa, que tenían lugar en Afganistán, nunca se terminaran. Hay unas cuantas páginas incluidas aquí por amor al completismo que no terminan, que de repente saltan de viñetas a guión, porque fue lo último que Sommer hizo antes de decidir que dejara el mundo del TVO y dedicarse a la pintura, pero eso no es una pega en cuanto a lo que podemos encontrar aquí, es más un pesar que evidentemente tras el fallecimiento del autor en 2007 pues ya no tiene solución. Y voy a terminar con lo que ya decía hace unas cuantas semanas cuando David y yo nos asomamos a las novedades de la primera mitad de noviembre, con la que era probablemente mi lectura más esperada de este 2024, el segundo volumen de Universo de Albert Monteys, que publica Astiberri. Voy a ser muy contundente. El primer volumen de Universo me parece una obra maestra de la ciencia ficción y tiene el que creo es uno de los 3 mejores relatos de ciencia ficción en general y de ciencia ficción con viajes en el tiempo en particular. Y coged esto de viajes en el tiempo muy con palillos, porque no es que haya exactamente viajes en el tiempo que he leído en mi vida. Eso acompañado de los 5 números previos que tenía, porque esa historia de la que os hablo era la que cerraba el primer volumen, pues acompañado de todo lo previo, que nos mostraba a un Albert Monteys completamente diferente a cualquier otro Albert Monteys al que os hubierais asomado previo Universo. No era este Albert Monteys el que cabía encontrar, bueno, quizás sí, Calavera Lunar. Quitando eso, bueno, y Carlitos Fax. Vale. Había precedentes en el gusto de Albert Monteys por la ciencia ficción en esos 2 que acabo de decir, pero uno piensa en Albert Monteys y automáticamente se va al jueves, si es que conocéis la trayectoria del artista español. Y claro, asomarnos a este primer volumen de Universo, dar cuenta de lo espectacular del dibujo, de lo espectacular de los diseños, de todo lo que en ese volumen ocurría y de lo espectacular, me he repetido un poco, ¿no? Espectacular, 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 de las historias que cosía Albert Monteys. Me voy otra vez a lo que decía inicialmente. Me pareció un TVO de 10 con esos mimbres, lo que fuera a ofrecerme este segundo volumen de Universo,
era algo que llevaba 6 años esperando. Porque el primer volumen de Universo se publicó en 2018. Pero han pasado 6 años y tenemos este regalo que es el segundo volumen de Universo. Un volumen que está un poco por debajo. ¡Un poco! Y entender ese poco, medio punto. No es de 10, es de 9,5. En términos gráficos está a la misma altura. Quizás me ha faltado, no sé, más páginas. Otro número más, porque este tiene menos páginas que el primer volumen. Y el que nada. Es que es lo único que me ha faltado. Más. Si hubiera tenido un poco más, me ha faltado a lo mejor extras, no sé. Había algunos extras en el volumen previo. Si hubiera tenido eso, un poco más, esto hubiera sido de 10. Dejando de lado eso que no tiene, lo que sí tienen los 3 números que se incluyen en este Universo 2, me quedo con el central. Ese que transcurre en Kepler 36, un planeta, que cuenta con una premisa de partida que me parece tan genial como aquella de la que Montéis echaba mano en la historia de Cristina, que cerraba el primer volumen de Universo. No diré nada acerca de esta. Solo diré que es muy metalingüística y gira en torno a la creación. Pero es que los dos apoyos de ese elemento central son un primer número en el que Montéis quema ideas porque incluye todas las ideas que podrían haberse desarrollado en números más largos en historias que pasan de lo mínimo de una viñeta a 3 páginas a lo sumo. Genial. Lo que ahí hace es un alarde de y así soy de ingenioso. O, en el otro extremo, una historia sin diálogos, en uno de esos ejercicios narrativos de claridad narrativa suma a los que se someten a veces algunos autores. Y aquí Montéis sale por la puerta grande. ¿Qué más os digo? Si es que no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir, habida cuenta de que ya he dicho que es un TVO de 9,5. No llega a encumbrarse a ese 10 que yo ya le había dado antes de leérmelo, pero sí que entra, pero de calle, en lo mejor que nos ha dado el 2024 en cuanto a TVO español. Pero eso, sin duda. ¿Qué os ha parecido la selección de hoy? Había mucho de lo que hablar, y ahí ha quedado hablado. Habrá mucho que comentar. Os dejo la opción. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos TVOs. Paz.